Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 13 de junio, San Antonio de Padua, sacerdote y doctor de la Iglesia, audiencia general Papa Benedicto XVI, miércoles 10 de febrero de 2010. Queridos hermanos y hermanas, tras presentado hace 2 semanas la figura de Francisco de Asís, esta mañana quisiera hablar de otro santo perteneciente a la primera generación de los frailes menores, Antonio de Padua, como también se le llama de Lisboa, refiriéndose a su ciudad natal. Se trata de uno de los santos más populares en toda la Iglesia católica, venerado no solo en Padua, donde se erigió una espléndida basílica que recoge sus despojos mortales, sino en todo el mundo. Son queridas a los fieles las imágenes y las estatuas que les representan, con el lirio, símbolo de la pureza, o el niño Jesús entre los brazos, en recuerdo de una aparición milagrosa mencionada por algunas fuentes literarias. Antonio contribuyó de modo significativo al desarrollo de la espiritualidad franciscana, con sus marcadas dotes de inteligencia, de equilibrio, de celo apostólico y principalmente de fervor místico. Nació en Lisboa de una familia noble, en torno al 1195, y fue bautizado con el nombre de Fernando. Entró entre los canónigos que seguían la regla monástica de San Agustín, primero en el monasterio de San Vicente en Lisboa, y sucesivamente en el de la Santa Cruz en Coimbra, renombrado centro cultural de Portugal. Se dedicó con interés y solicitud al estudio de la Biblia y de los padres de la Iglesia, adquiriendo aquella ciencia teológica que puso a fructificar en las virtudes de la enseñanza y de la predicación. En Coimbra tuvo lugar el episodio que marcó un cambio decisivo en su vida. Aquí en 1220 fueron expuestas las reliquias de los primeros 5 misioneros franciscanos que se habían dirigido a Marruecos, donde encontraron el martirio. Su caso hizo nacer en el joven Fernando el deseo de imitarles y de avanzar en el camino de la perfección. Pidió entonces dejar los canónigos agustinos y convertirse en fray menor. Su petición fue acogida y, tomando el nombre de Antonio, también él partió hacia Marruecos. Pero la providencia divina dispuso de otra manera. A consecuencia de una enfermedad, se vio obligado a volver a Italia, y en 1221 participó en el famoso capítulo de las Esteras en Asís, donde encontró también a San Francisco. Sucesivamente vivió por algún tiempo escondido totalmente en un convento cerca de Forlì, en el norte de Italia, donde el Señor le llamó a otra misión, invitado por
por circunstancias totalmente casuales, a predicar con ocasión de una ordenación sacerdotal. Mostró estar dotado de tal ciencia y elocuencia que los superiores lo destinaron a la predicación. Comenzó así en Italia y en Francia una actividad apostólica tan intensa y eficaz que indujo a unos no pocas personas que se habían separado de la Iglesia a volver sobre sus propios pasos. Estuvo también entre los primeros maestros de teología de los frailes menores, sino incluso el primero. Comenzó su enseñanza en Bolonia, con la bendición de Francisco, el cual, reconociendo las virtudes de Antonio, le envió una breve carta con estas palabras: me gustaría que enseñases teología a los frailes. Antonio puso las bases de la teología franciscana, que cultivaba por otras insignes figuras de pensadores. Habría conocido su cenit con San Buenaventura de Bagnoregio y el beato Duns Scotus, convertido en superior provincial de los frailes menores de Italia septentrional. Continuó con el ministerio de la predicación, alternándolo con las tareas de gobierno. Concluido el mandato de provincial, se retiró cerca de Padua, donde ya había estado otras veces. Tras apenas un año murió en las puertas de la ciudad, el 13 de junio de 1231. Padua, que lo había acogido con afecto y veneración en vida, le tributó por siempre honor y devoción. El mismo Papa Gregorio IX, que tras haberle escuchado predicar, le había definido Arca del Testamento, lo canonizó en 1232, también a raíz de los milagros sucedidos por su intersección. En el último periodo de su vida, Antonio puso por escrito 2 ciclos de sermones, titulados respectivamente Sermones Dominicales y Sermones sobre los Santos, destinados a los predicadores y a los profesores de estudios teológicos de la orden franciscana. En ellos comentan los textos de la Sagrada Escritura presentados por la liturgia, utilizando la interpretación patrístico medieval de los 4 sentidos: el literal o histórico, el alegórico o cristológico, el topológico o moral, y el anagógico, que orienta hacia la vida eterna. Se trata de textos teológicos homiléticos que recoge la predicación viva, en la que Antonio propone un verdadero y propio itinerario de vida cristiana. Es tanta la riqueza de enseñanzas espirituales contenida en los sermones que el venerable Papa Pío XII en 1946 proclamó a Antonio doctor de la Iglesia, atribuyéndole el título de doctor evangélico, porque de estos escritos surge la frescura y la belleza del Evangelio. Aún hoy lo podemos leer con gran provecho espiritual. En ellos él habla de la oración como de una relación de amor que empuja al hombre a conversar dulcemente con el Señor, creando una alegría inefable que suavemente envuelve el alma en oración. Antonio
nos recuerda que la oración necesita una atmósfera de silencio, que no coincide con el alejamiento del ruido externo, sino que es experiencia interior, que mira a quitar las distracciones provocadas por las preocupaciones del alma, según la enseñanza de este insigne doctor franciscano. La oración se compone de 4 actitudes indispensables: abrir confiadamente el propio corazón a Dios, conversar afectuosamente con Él, presentarle las propias necesidades, alabarlo y darle gracias. En esta enseñanza de San Antonio sobre la oración advertimos uno de los rasgos específicos de la teología franciscana, de que él fue indicador, es decir, el papel asignado al amor divino, que entra en la esfera de los efectos de la voluntad del corazón y que es también la fuente de donde brota un conocimiento espiritual que sobrepasa todo conocimiento. Escribe Antonio: la caridad es el alma de la fe, le hace viva. Sin el amor, la fe muere. Solo un alma que reza puede realizar progresos en la vida espiritual. Este es el objeto privilegiado de la predicación de San Antonio. Él conoce bien los defectos de la naturaleza humana, la tendencia a caer en el pecado. Por eso exhorta continuamente a combatir la inclinación a la codicia, al orgullo, a la impureza y a practicar las virtudes y enseña a practicar las virtudes de la pobreza y de la generosidad, de la humildad y de la obediencia, de la caridad y de la pureza. A principios del siglo XIII, en el contexto del renacimiento de las ciudades y del florecimiento del comercio, crecía el número de personas insensibles a las necesidades de los pobres. Por este motivo, Antonio invita muchas veces a los fieles a pensar en las verdaderas riquezas del corazón, que haciéndoles buenos y misericordiosos le hace acumular tesoros para el cielo. Oh ricos, les exhorta, háganse amigos los pobres, acójalos en sus casas. Serán después ellos quienes les acojan en los eternos tabernáculos, donde está la belleza de la paz, la confianza de la seguridad y la opulenta quietud de la saciedad eterna. ¿No es quizás esta, queridos amigos, una enseñanza muy importante también hoy, cuando la crisis financiera y los graves desequilibrios económicos empobrecen a no pocas personas y crean condiciones de miseria? En mi encíclica Caritas in Veritate recuerdo: la economía necesita de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Antonio, en la escuela de Francisco, pone siempre a Cristo en el centro de la vida y del pensamiento, de la acción y de la predicación. Este es otro rasgo típico de la teología franciscana. El cristocentrismo de buen grado contempla e invita a contemplar los misterios de la humanidad del Señor, de modo particular el de la Navidad, que le suscitan sentimientos de amor y de gratitud hacia la bondad divina. También la visión del crucificado le inspira pensamientos de reconocimiento hacia Dios y de estima por la dignidad
de la persona humana, de forma que todos, creyentes o no creyentes, puedan encontrar un significado que enriquece la vida. Escribe Antonio: Cristo, que es tu vida, está colgada en ti, ante ti, porque tú miras a la cruz como en un espejo. Allí podrás conocer cuán mortales fueron tus heridas, que ninguna medicina habría podido curar, sino la de la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte cuenta de cuán grandes son tu dignidad humana y tu valor. En ningún otro lugar el hombre puede darse cuenta mejor de cuánto vale que mirándose en el espejo de la cruz. Queridos hermanos, queridos amigos, que Antonio de Padua, tan venerado por los fieles, interceda por la Iglesia eterna y sobre todo por aquellos que se dedican a la predicación, que esto, tomando inspiración de su ejemplo, procuren unir la doctrina sana y la sólida, la piedad sincera y fervorosa, la incisividad de la comunicación. En esto y en este año sacerdotal, oremos para que los sacerdotes y los diáconos lleven a cabo con solicitud este misterio de anuncio y actualización de la palabra de Dios a los fieles, sobre todo a través de las homilías litúrgicas, que éstas sean una presentación eficaz de la eterna belleza de Cristo, precisamente como recomendaba San Antonio. Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si les invoca, endulza las amargas tentaciones. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si le lees, te sacia la mente.